Amén. Ok, hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del gran panorama divino y vamos a estar específicamente en la parte 4. Hoy vamos a avanzarle bastante, hermano, en este tema. Vamos a orar para que el Señor, hermano, nos hable y podamos ser edificados en nuestra fe, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, invocamos tu nombre en esta noche y te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder acercarnos a tu presencia, Señor, para alabarte, para orar a ti, Señor, y para escuchar tu palabra. Yo te ruego, en el nombre de Jesús, Padre mío, que esta noche tengas a bien hablar a nuestros corazones, abre nuestros corazones, danos corazones entendidos para entender tu palabra. Danos, Señor, Padre Celestial, ojos abiertos para ver la gloria de Cristo en tu palabra y danos oídos entendidos para poder entenderla. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el miércoles pasado, no sé cuántos ustedes recordarán, que terminamos, hermanos, con la promesa terminamos el culto hablando de la promesa que Dios le había dado a Abraham acerca de la bendición que él había prometido. Recuerden, hermanos, Dios le prometió a Abraham 3 cosas. Una de esas cosas, ¿cuál fue? Un pueblo, bendición y tierra, una tierra. Ahora bien, cuando veíamos que Dios le había dado, cómo Dios cumplió su promesa, esta promesa de un pueblo la cumplió parcialmente en Israel, hermano, a través de Jacob, ¿verdad? Cuando tuvo sus 12 hijos, y de los 12 hijos de Jacob, hermano, el que Dios escogió y después fue a José, ¿verdad? Y por ahí vino la línea del Mesías. La otra promesa que Dios le había dado era bendición. Y cómo Dios, hermanos, ¿se recuerdan cómo Dios cumplió parcialmente esta promesa en Israel? La cumplió, hermano, dándole ¿qué cosa? Dándole la ley. O sea, darle la ley fue, hermano, una bendición de Dios para el pueblo de Dios. Y recordemos, hermano, que hablábamos de que cuando Dios le da la ley al pueblo, se la da con 3 objetivos fundamentales. El primer objetivo que veíamos, ¿cuál era? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuáles son los 3 objetivos de la ley? Para mostrar nuestro pecado, revelar nuestro pecado. ¿Qué más? Para revelar el carácter de Dios y para revelarnos ¿qué cosa? Apuntarnos ¿a quién? A Cristo. Ese fue las 3, hermanos, los 3 objetivos por el cual Dios da la ley. Y, hermano, hubo otra manera en la que Dios bendijo al pueblo y cumplió esta promesa de bendición. ¿Cuál fue? Dios le dio la ley, ¿y qué más ordenó Dios hacer? ¿Qué le ordenó Dios a Moisés hacer? ¿De qué habla el libro de Éxodo? En Éxodo hay 2 cosas importantes: la promulgación de la ley, ¿y qué más? Y la ordenanza de hacer, ¿qué, hermano? Un tabernáculo. O sea, Dios, hermano, iba a bendecir al pueblo. De la bendición de Dios se cumplió parcialmente en la promulgación de la ley, que fue una evidencia, hermano, una manifestación de la gracia de Dios para el pueblo de Israel. Y también él cumplió esta promesa habitando en medio del pueblo, y Dios habitaba en medio del pueblo en el tabernáculo. Y nosotros veíamos el domingo pasado que específicamente Dios le dice a Moisés que él iba a habitar en medio del pueblo en el tabernáculo, y Dios le da, hermano, instrucciones. ¿Cómo fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés con relación al tabernáculo? Fueron instrucciones específicas, muy bien, hermano. Y Dios, hermano, no sé cuántos ustedes recordarán que veíamos 2 versículos en los cuales Dios le dice a Moisés: yo quiero que tú hagas todo conforme a lo que yo te he dicho. Y traíamos eso, hermano, a nuestros tiempos,
cómo aplicamos esa palabra en nuestros tiempos y esa ordenanza del Señor. Ya nosotros no tenemos que construir un tabernáculo porque el Espíritu de Dios habita ¿dónde? En nosotros, en el creyente. Pero Dios sigue siendo específicos en la manera en la que nosotros debemos de acercarnos a Él y qué es lo que Él quiere que nosotros le ofrezcamos a Él. Y veíamos, hermanos, cuáles son las cosas, como un paréntesis en la clase y con eso terminábamos. Veíamos cómo Dios, hermano, da, aún en el Nuevo Testamento, Dios da instrucciones específicas de qué es lo que Él quiere que nosotros le ofrezcamos a Él. Cuando el pueblo de Dios se reúne, hermano, es una reunión entre Dios y su pueblo, y Dios ha establecido qué es lo que Él quiere que nosotros le traigamos a Él. Dios no nos ha dado la libertad, hermano, de nosotros a innovar o hacer cosas, hermano, o traerle al Señor, ofrecerle al Señor cosas que Él no ha pedido en su palabra. Y veíamos, hermano, algunas de esas cosas, y solamente el miércoles pasado la pasamos por arriba, y decíamos que hoy vamos a ver esos versículos, y es con eso que vamos a empezar esta noche, para que nosotros podamos refrescar por qué nosotros hacemos lo que hacemos en el servicio. Por qué nosotros hacemos lo que hacemos en nuestros servicios, hermano. Y la primera razón es precisamente por esto, porque nosotros creemos que Dios ha dado instrucciones específicas de qué es lo que Él quiere, hermano, que nosotros le ofrezcamos a Él. Y tenemos que sujetarnos a lo que Él dice. Lo primero, hermano, que veíamos era uno de los elementos del servicio cristiano, a lo que nosotros tenemos que dedicarle tiempo, es a la lectura de la Biblia. Hermano, vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 4, verso 13. El hermano que lo tenga, se pone en pie y lo lee rápidamente. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Hasta ahí, hermano, gracias. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, entre tanto que yo llego, ocúpate ¿en qué? En la lectura. Y cualquiera pudiera decir, hermano, pero está hablando a lo mejor le está diciendo que lea la Biblia en su casa. No, está hablando en el contexto, hermano, de la iglesia local. Porque el Timoteo era ¿qué cosa? ¿Qué es lo que era Timoteo? Un pastor. Y Pablo le dice a Timoteo más adelante, estas cosas yo te escribo para que tú sepas cómo conducirte en la iglesia, que es casa de Dios, y baluarte, columna y baluarte de la verdad. Estas instrucciones Pablo se las está dando para que Timoteo sepa qué tiene que hacer en el culto. Y una de las cosas que le dice es, entre tanto que llego, ocúpate ¿de qué? De la lectura. ¿De la lectura de qué? De la palabra. De la enseñanza, dice, en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Son una de las partes fundamentales del culto, hermano, que Dios quiere que nosotros hagamos en un servicio cristiano. ¿Es qué cosa? Que dediquemos tiempo ¿a qué? A leer la Escritura. Es por eso que nosotros tenemos, hermano, la lectura del Antiguo Testamento. Leemos un capítulo completo, hermano, de la Biblia, del Antiguo Testamento. No simplemente leemos el pasaje en el cual vamos a predicar, ¿verdad? Y recuerdan, hermano, también, por ejemplo, otro aspecto, hermano, son los cantos. Y este fue el pasaje que veíamos el miércoles pasado. Y no sé cuántos de ustedes recordarán, hermano, lo que dice Colosenses 3:16. Pablo dice, la palabra de Cristo, amor en abundancia, abunde en medio de ustedes. Y por eso decíamos que los cantos deben ser conforme a ¿qué? A la Escritura. Nosotros, hermanos, cantamos la palabra. Nosotros, hermanos, en la iglesia predicamos la palabra, leemos la palabra y vemos la palabra. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Uno de los elementos fundamentales, la lectura de la Biblia, los cantos. Otro, hermano, es las ofrendas. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 16, verso 1 al 2. Y el hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lee.
Amén. Primero Corintios, hermano. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Fíjate, hermano, lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de los Corintios. Todas las iglesias estaban recogiendo una ofrenda para ayudar a quién. A los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por momentos difíciles. Y Pablo da instrucciones de cómo se deben recoger las ofrendas. Y lo primero que él dice es que las ofrendas ¿para quiénes son? ¿Cómo dice el texto? Para los santos, para los otros cristianos. Cuando nosotros ofrendamos, obviamente es un acto de adoración a Dios, porque damos de lo mucho que Él nos ha dado. Pero esa ofrenda nosotros la usamos ¿para qué? Para la obra del ministerio, para nuestra iglesia y para ayudar a otros ministerios, otras iglesias que son fieles a la Escritura. Ahora bien, ¿cada qué tiempo se debe recoger la ofrenda? Cada primer día de la semana, el domingo, hermano, cuando la iglesia se reúne como parte de la adoración a Dios, hermano, es ofrendar de lo mucho que el Señor nos da. Ahora bien, debemos hacerlo cada primer día de la semana. ¿Y cómo debemos hacerlo? Con acción de gracias. ¿Y qué más? De acuerdo a lo que el Señor te ha prosperado. Hermano, esto es un principio muy importante. Porque hay veces que, por ejemplo, hay dos extremos que nosotros como cristianos tenemos que evitar. El primer extremo es ofrendar para que el Señor nos dé más. No debemos ofrendar así, hermano, porque dice el mismo pasaje que debemos ofrendar ¿con qué? ¿Con acción de qué? De gracia. O sea, yo no ofrendo para que Dios me dé más. Yo ofrendo porque ya Dios me ha dado. Y en adoración a su nombre yo doy de lo que ya Él me dio. Ahora, el otro extremo que debemos evitar es que a veces, hermano, nosotros, por ejemplo, si nuestra ofrenda, normalmente nuestros diezmos, por ejemplo, son, voy a ponerles, por un ejemplo, $500 mensuales. Yo diezmo al Señor, ofrendo $500 mensuales, de lo mucho que el Señor me da. El día que el Señor me da, por ejemplo, $6,000, generalmente muchos dicen, no, mi ofrenda de todos los meses, ¿cuánto es? 500, eso es lo que yo voy a dar, porque eso es lo que yo doy siempre. Nos dice la Biblia que nosotros debemos dar ¿cómo? De acuerdo al Señor, hermano, como el Señor nos ha prosperado. Y es por eso que nosotros cuando oramos por la finanza de la iglesia, nosotros oramos para que el Señor, hermano, provea suficiente a nuestras familias para nosotros poder pagar nuestros biles y poder dar generosamente al Señor. Amén, hermano. Pero la ofrenda es parte, hermano, del servicio cristiano. Otra parte muy importante es la predicación de la palabra. Segunda de Timoteo, vamos a buscar capítulo 4, verso 1 al 2. Hermano que lo tenga, por favor, que lo lea. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Amén. Fíjate, hermano, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo nuevamente. Y fíjate las palabras que usa Pablo. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica, ¿qué cosa? La palabra. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción o doctrina. Amados hermanos, la iglesia, parte vital del servicio de la iglesia, hermano, es la predicación de la palabra. Eso es lo que debe de, hermano, de ocupar la mayor parte del servicio. Porque como le hemos dicho siempre, hermano, es más importante
lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra que lo que nosotros tenemos que decirle a Dios a través de los cantos. Amén, hermano. Esta es la parte más importante del servicio y la predicación de la palabra. Hermano, Pablo le dice: Timoteo, predica esta palabra, insiste en ella a tiempo y fuera de tiempo. Lo que está diciendo es: predica la palabra en el servicio cuando no estés en el servicio. Predica la palabra el domingo en el servicio. Predica la palabra en el cumpleaños. Predica la palabra en los 15. Predica la palabra cuando estés en el parque. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque es a través de esta palabra que Dios exhorta, redarguye, reprende a su pueblo y trae la salvación a los perdidos. Y otra cosa que hermano, que es muy importante, es que él le dice: con mucha paciencia y instrucción o doctrina. Hermano, la doctrina es importante en la vida de la iglesia. Usted nunca ha escuchado personas decir: hermano, la doctrina no importa, lo que importa es el amor. Y eso es un dicho muy popular hoy en las iglesias: la doctrina no importa, lo que importa es el amor. Amados hermanos, la doctrina sí importa. Porque para usted poder conocer a Dios, tiene que saber qué cosa, hermano. Doctrina. Si usted no tiene doctrina, usted no puede adorar a Dios correctamente. Si usted no tiene doctrina, usted no puede amar a su prójimo correctamente. Por eso la doctrina es tan importante en la vida de la iglesia. Otro aspecto, hermano, importante es la oración pública y privada. Nosotros debemos dedicar tiempo en la iglesia a orar. Hermano, a orar conforme a la voluntad del Señor, a la palabra de Dios. Es por eso que debemos dedicar tiempo en los servicios. ¿A qué, hermano? A orar. La oración de invocación, la oración de perdón de pecados, oración, hermano, de confesión de pecados, perdón, oración de acción de gracia. Necesitamos orar públicamente y congregación y privadamente. Esos son elementos del servicio cristiano. Vamos a buscar Mateo capítulo 21, verso 13. Hermano, que lo tenga, se pone en pie y lo lee. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Dice Jesús, hermano, que su casa será llamada casa de ¿qué? ¿La casa de su padre? Casa de oración, hermano. Parte del servicio, hermano, tiene que haber oración. Es por eso, hermano, por todos estos elementos. Hermano, que esto es un paréntesis también. Es por todos estos elementos que tiene un servicio cristiano. Cuando usted lo hace conforme a la Escritura, bueno, este comentario lo voy a hacer al final de este punto. Lo último, hermano, es las ordenanzas de la iglesia, que son el bautismo y la Santa Cena. Si quieren, no busquen el pasaje, ustedes lo conocen. En 1 Corintios 11, 23, 26 habla de la Santa Cena. Y está Mateo 28 también, que habla de el bautismo. Ahora bien, hermano, cuando usted hace todo esto conforme a la Escritura, y nosotros preparamos el servicio de adoración a la Escritura, conforme a la Escritura, y nosotros incluimos cada uno de estos elementos, un servicio cristiano no puede durar 1 hora 20 minutos. No puede durar 1 hora solamente. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, hermano, ¿qué es lo que Él quiere? Que nosotros le ofrezcamos. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces es por eso que nosotros hacemos lo que hacemos aquí, hermano. Ahora, nosotros no podemos venir, hermano, e improvisar. Porque esto es lo que Dios demanda, ¿a dónde, hermano? En su palabra. Es lo que Él quiere. Hermano, y si nosotros ofrecemos otra cosa aparte de esto, Dios no lo va a aceptar. Por muy buena intención que tengamos. Porque una cosa que Dios enfatiza es que debemos hacer conforme ¿a qué? Conforme a Él ha establecido en su palabra. Ahora bien, hermano, como la otra parte del cumplimiento de la promesa de bendición es, hermano, la presencia de Dios en medio del pueblo. Dios le prometió a Abraham que Él lo iba a bendecir e iba a bendecir a su descendencia, y parte de esa bendición era que Dios iba a habitar en medio de ellos. Y como dijimos hace un momento atrás, Él iba a habitar en medio de ellos en el tabernáculo. Ahora,
Cuando nosotros pensamos, hermano, por un momento en esta bendición, imagínate a Dios, hermano, santo, justo, perfecto en todos sus caminos. Hermano, un Dios como nuestro Dios, viviendo, hermano, en medio de un pueblo pecador. Hermano, eso, ¿sabe? Nos lleva a hacer una pregunta: ¿cómo un Dios santo podía habitar en medio de un pueblo pecador? Era, como decía un pastor, una bendición un poco incómoda, ¿no? Porque Dios estaba, hermano, en medio de ¿qué? De su pueblo, pero Dios es un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado. Ahora, ¿cómo Dios podía habitar en medio del pueblo, que era un pueblo pecador y perverso como todos los hombres? ¿Cómo Dios podía habitar en medio de ellos sin destruirlos? Teniendo en cuenta que Dios no ignora ni pasa por alto el pecado del pueblo, de los hombres. ¿Cómo Dios podía habitar en medio de ellos, siendo Él santo y el pueblo pecador? Bueno, la respuesta a eso, hermano, la encontramos en el sistema de sacrificios. Dios diseñó el sistema de los sacrificios para solucionar este problema. El problema lo tenían los israelitas, que ellos eran pecadores y Dios es como santo y Él no iba a tolerar el pecado. Para Dios no exterminar el pueblo, Dios diseñó ¿qué cosa? El sistema de sacrificios. Todo el sistema sacerdotal y de sacrificio para poder, hermano, a resolver este problema. Mira Levítico 16, verso 21. Hermano, que lo tenga, se pone en pie y lo lee. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para eso. Amén. Fíjate, hermano, ¿cuántos de ustedes leyeron este pasaje anteriormente? Levítico 16 habla del día de ¿qué? De expiación, día en que Dios iba a expiar, remover el pecado del pueblo. Ahora bien, ese día, hermano, consistía en una ceremonia extraordinaria. Y ellos tenían que traer, como ustedes acaban de leer, dos corderos. Y un cordero, hermano, era sacrificado. Y con esa sangre, hermano, el cordero, hermano, esa sangre se rociaba en el altar y se ofrecía al Señor como un sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. Y Aarón, el otro cordero que quedaba vivo, Aarón tenía que imponer sus manos sobre su cabeza. Y ese acto, hermano, de imponer las manos sobre la cabeza del cordero era un acto de transferencia, era un acto simbólico de que se estaba transfiriendo al cordero el pecado del ofensor del pueblo. Y se dejaba ir, y ese cordero se iba al desierto, al monte del desierto, y se iba como una ilustración, hermano, de que Dios iba a remover, iba a llevarse, a quitar el pecado del pueblo. ¿Por medio de qué? Porque hubo también, ¿qué cosa? Un sacrificio. ¿Sí pueden entender el simbolismo, hermano? Se mata un cordero, su sangre se derrama, y sobre el otro cordero Aarón impone las manos y se confiesan los pecados, se hace esa transferencia, esa imputación de pecado en el cordero, y el cordero lo dejan ir y se va al desierto, como un simbolismo, hermano, de que Dios ya no se acordaría más de sus pecados. Y eso es exactamente lo que Dios hizo en ¿quién? En Cristo. Porque en la cruz del Calvario el Cordero de Dios murió, derramó su sangre como un sacrificio perfecto, hermano, y nuestro pecado le fue imputado a Cristo, el Cordero de Dios. ¿Sí lo ven, hermano? Entonces, de esta manera, Dios, hermano, Dios resuelve este conflicto de que el pueblo era pecador y no podía habitar, Dios no podía habitar en medio de ellos, pero Dios habita en medio de ellos
Y para poder hacerlo hace el sistema de los sacrificios. Ustedes se recuerdan que en el tabernáculo estaba el lugar santísimo donde estaba el arca. Ahí solamente podía entrar el cordero, el sumo sacerdote una vez al año a hacer sacrificio por el pecado del pueblo. Y Marcos, no busquen este pasaje por cuestión de tiempo, pero solamente apúntelo. Marcos 15:38 habla de cómo, hermano, el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. Ahora, quiero que busques ahí en tu Biblia, Hebreos capítulo 10, verso 11 al 15. Hebreos capítulo 10, verso 11 al 15. Hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos. ¿Puedo decir hasta el 15? Sí, hermano, sí. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Hermanos, eso habla del sacrificio de Cristo, como ustedes acaban de leer. Y dice la Biblia, hermano, que fíjate la comparación que hace el autor a los hebreos, con los sacerdotes del Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo. Cuando habla de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice, hermano? ¿Cuántas veces tenían que ellos ir a ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo? Muchas veces. Porque esos sacrificios no quitaban el pecado, cubrían el pecado, no lo quitaban, porque apuntaban a un sacrificio perfecto. ¿Al sacrificio de quién? De Cristo. Y dice, hermano, el autor de los Hebreos, que con un solo sacrificio hizo perfectos ¿a quién? Mira el texto, hermano. Para siempre a los que son santificados. Para siempre a los que son, ¿qué cosa? Santificados. Hermano, es un sacrificio, el sacrificio perfecto de Cristo. Ahora bien, hermano, esto hago énfasis en esto para que usted pueda ver, hermano, cómo el Antiguo Testamento, hermano, apunta a Cristo. Cómo la Biblia, hermano, es acerca de Cristo y del plan de redención. Ahora bien, cuando nosotros vemos, hermano, en el libro de Éxodo y Levítico, todo este sistema sacerdotal y de sacrificio, hay una enseñanza, hermano, que salta a nuestros ojos. O sea, si hay una enseñanza que yo quiero que usted se lleve a su casa hoy, de todo este sistema sacrificial, hermano, del Antiguo Testamento, es este. Una de las enseñanzas principales de los sacrificios a lo largo de la Biblia es que Dios salva a través de ¿qué? De un sustituto. Todo este sistema sacerdotal, todo este sistema de sacrificios del Antiguo Testamento nos enseñan principalmente que Dios salva, hermano, a través de ¿qué? De un sustituto. Y eso es una verdad, hermano, que vemos a lo largo de toda la Biblia. Donde nosotros vemos por primera vez, así como por un espejo, así como bien lejano, así, pero lo vemos reflejado en la Biblia. Donde se habla la primera vez de que Dios, ¿sabe?, salva a través de un sustituto. ¿En qué pasaje de la Escritura? Por primera vez se menciona, se ilustra de alguna manera esta verdad. Bueno, la primera vez que esto se ilustra es, hermano, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre, Adán y Eva, pecan. Hermano, ellos, dice la Biblia, que sentían vergüenza. ¿Por qué?
porque estaban desnudos. Y ellos hicieron hojas de delantales con hojas de higuera. Y Dios le dio, ¿qué cosa? Túnicas de pieles. ¿Para qué? Para cubrir su vergüenza. O sea, el primer sacrificio para cubrir la vergüenza, hermano, del pecado de Adán y de Eva. Dios, hermano, sacrificó ¿a quién? Un animal. Un animal tuvo que morir para que Adán y Eva fueran cubiertos de su vergüenza. O sea, esa es la primera vez que así como por un espejo así lo vemos. Y esa verdad se va haciendo más clara y más clara y más clara hasta que llega Jesucristo. Por ejemplo, vamos en la Biblia vemos, después de Génesis 3, ¿verdad? Vemos la necesidad de un sacrificio por un hombre. Génesis 22. ¿De qué habla Génesis 22, hermano? De cuando Abraham iba a sacrificar ¿a quién? A su hijo. A Isaac. Y cuando lo tiene, hermanos, ahí en el altar para sacrificarlo, Dios le dice que no extienda su mano, ¿verdad?, sobre el muchacho. Y dice la Biblia que Adán vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Hermano, y dice la Biblia, ¿cómo llamó a Abraham a aquel lugar? Jehová provee, Jehová Jireh, Jehová provee, Él es nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque Jehová proveyó, ¿qué cosa? Un sacrificio, un cordero que muriera en lugar de ¿quién? De un hombre. ¿Qué hombre era ese? Isaac. Después vemos, hermano, un sacrificio por una familia. Y es el Éxodo 12 que habla de ¿qué, hermano? De la Pascua. Cuando Dios, hermano, saca a Israel de Egipto, Dios, la última plaga que Dios envía, ¿cuál es? La plaga de ¿qué? De la muerte de los primogénitos. Y Dios le dice al pueblo que tenía, hermano, que sacrificar un cordero, y con la sangre del cordero tenían que marcar en los postes de las puertas de su casa para que cuando el ángel de la muerte pasara, no llegara a esos hogares. Amados hermanos, cuando veíamos esto en clases anteriores, en estudios anteriores, resaltamos, los primogénitos de los israelitas eran tan pecadores, hermanos, que los egipcios. Ellos no eran mejores. La única razón por la cual ellos no murieron es porque ellos respondieron con fe, hermano, lo que Dios le había dicho. Ellos creyeron la palabra de Dios, y esa fe en esa palabra, lo que Dios había dicho a través de Moisés, se manifestó ¿en qué? En la obediencia. Ellos hubieran podido haber dicho, no va a pasar nada. O en vez de un cordero vamos a sacrificar vamos a degollar una gallina, porque no tenemos cordero, vamos a degollar una gallina. Y con la sangre por sangre, ¿es qué? Es sangre. Pero si usted cree que si hubieran degollado, sacrificado una gallina o un perro, eso hubiera resuelto la situación. No, ¿por qué? Porque Dios había mandado ¿qué cosa? Sacrificar ¿qué? Un cordero. Vemos, hermano, un cordero tenía que morir como sustituto ¿de quién? De una familia. Primero vemos que un cordero murió como sustituto para que un hombre no muriera. Después un cordero tiene que morir como sustituto de una familia. Después vemos, hermano, un sacrificio por una nación, que es Levítico 16, el día de la expiación. Y por último, hermano, un sacrificio por el mundo. Y ese sacrificio por el mundo, hermano, ¿quién es? Jesucristo. Cuando Juan 1.29 es donde Juan el Bautista dice, cuando ve a Cristo, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si te das cuenta, hermano, cómo progresivamente Dios va revelando en su palabra, a través de la Biblia, cómo Dios salva a través de un sustituto. Y cada uno de esos sustitutos, hermano, apuntaba al sustituto perfecto que es Jesucristo. De la misma manera que Dios, hermano, soluciona el problema ese de cómo un Dios santo puede tener comunión, o cómo un hombre pecador puede tener comunión con un Dios santo. Y Dios, hermano, para resolver eso, instituye los sacrificios. De esa misma manera, hermano,
la única manera que los hombres hoy, hombres pecadores como nosotros, podemos tener comunión con un Dios santo y perfecto, es a través de ¿quién? De Jesucristo, el Cordero de Dios. Y de esta manera vemos cómo Dios cumple parcialmente la promesa de bendición, hermano, en el pueblo de Israel. Ahora bien, vimos, hermano, ya vimos pueblo, vimos bendición, y ahora vamos a ver la promesa de la tierra. Y esta es una de las promesas más mal entendidas, hermano, en estos tiempos. Ahora, fíjate. Dios le promete a Abraham que le iba a dar a su descendencia, ¿qué cosa? Una tierra. ¿Okay? ¿Ustedes creen, hermano, que esa promesa se cumplió? ¿O está por cumplirse? La tierra que va a ser cuando ya Jesús lleve a su pueblo. Sí, pero esa promesa que Dios le dio a Abraham, amor, Abraham en Génesis 12:7 dice, Dios le dice, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Usted cree que esa promesa se cumplió o está por cumplir? Se cumplió en ese momento, pero parcialmente. Parcialmente, dice el hermano, ¿qué más? Fíjate, vamos a ver esa promesa ahora. Vamos a ir al número, ¿sabe? Ahí entramos al libro de Números. Libro de Números, hermano, un libro muy, muy importante para nosotros poder entender esto. Y hay dos temas principales, hermano, en Números. Y es la desobediencia del pueblo, ¿qué? A la palabra de Dios. Y como tal, ellos fueron, hermanos, desplazados. Hermano, ya el pueblo estaba listo para salir, hermano, Dios lo había sacado de Egipto, hicieron una pequeña parada en Sinaí donde Dios le da la ley, ya el pueblo estaba listo para seguir su camino. Y mira lo que dice, hermano, Números 10, del 11 al 12. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. La nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Fíjate, hermano, esto narra lo que acabo de decirle. Ellos cuando salieron de Egipto llegan a Sinaí, y cuando ya Dios les da la ley, ¿qué pasa? Dice la Biblia que la nube se levantó sobre el tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha. ¿Partieron para dónde, hermano? Para la tierra que Dios le había prometido, para Canaán. Ahora bien, mira Números 13, verso 27. Amén. Pero números 13, 27 y 28, perdón, hermano. Números 13, 27 y 28. Sí, hermano. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Canaán. Vamos a leer también, hermano, por favor, el verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de a ella, porque más podremos nosotros que ella. Amén. Fíjate, hermano, este es el pasaje que habla de cuando son enviados los 2 espías a ver la tierra. Que Dios le había dicho que era una tierra que fluía, ¿qué cosa? Leche y miel. Y vieron a gigantes, bueno, de los 2 espías, 10 de ellos dijeron, ¿qué cosa? No podemos tomar esa tierra. Solamente 2 de ellos creyeron. ¿Quiénes fueron esos 2? Josué y Caleb. Muy bien, hermano. Josué y Caleb creyeron.
Y ellos dijeron, vamos a conquistar, a poseer esa tierra, porque nosotros podemos más que ellos, no porque ellos eran más fuertes, sino porque Caleb creyó que cosa, hermano, la palabra de Dios. Ahora, vemos, hermano, que por la desobediencia, ellos, hermano, tuvieron muchos altos y bajas. Ahora, mira, hermano, lo que dice, primero en los Corintios, capítulo 10, verso 6. Hermano, que lo tenga, por favor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjate, hermano, ahí está hablando de que cuando lees el contexto, Pablo, hermano, se está refiriendo a estos eventos que ocurrieron. Y dice que esto sucedió para qué, hermano? Para nuestro ejemplo. Hermano, de esa generación, ¿quiénes fueron los únicos que pueden entrar a la tierra, que entraron a la tierra de esos espías? Caleb y Josué. Los demás murieron, ¿por qué? Por su desobediencia. Amados hermanos, de la generación que salió de Egipto, ¿dónde quedó, hermano? En el desierto. Ellos no vieron la tierra, no pudieron entrar a la tierra que Dios le había prometido. ¿Por qué, hermano? Por su incredulidad y su desobediencia. O sea, de la misma manera que la fe se hace externa, ¿en qué? En la obediencia. La incredulidad se manifiesta ¿en qué? En la desobediencia. Nosotros pecamos, hermano, ¿por qué? La raíz de todos nuestros pecados, ¿cuál es? Incredulidad. Incredulidad, hermano, a la palabra de Dios. Nosotros, hermano, pecamos porque no creemos que es verdad lo que la Biblia dice, que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. No creemos que lo que la Biblia dice, hermano, que el pecado aíra a Dios. No creemos lo que la Biblia dice, que, hermano, que el resultado del pecado, hermano, es amargo. No creemos lo que la Biblia dice, hermano, que Dios, hermano, que el pecado, hermano, nos aleja de Dios. No lo creemos. Y no creemos tampoco que, hermano, que lo que la Biblia dice acerca de Dios, que solamente Él puede satisfacer, ¿qué cosa? Nuestra alma. Cuando usted piense en el último pecado que usted cometió, y si usted, hermano, lo reflexiona y piensa en ello, usted se da cuenta que la raíz de ese pecado, de esa desobediencia, ¿cuál es? Incredulidad a la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos, hermano, aquí en Números. Y estas cosas fueron, hermano, escritas para nuestro ejemplo. Fíjate, Dios le dijo al pueblo que le iba a dar una tierra. Y Dios le dijo, esta es la tierra. Cuando ellos fueron a ver la tierra, ¿qué dijeron la mayoría de los espías? No, esa no podemos tomarla. Y eso lo hicieron ellos, hermano, por desobediencia a la palabra de Dios. Y nosotros, hermano, no somos muy diferentes a ellos. Ahora bien, esto está en esos números, hermano, habla el tema de números es este, hermano. Y así vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, hermano, ¿cuántos de ustedes saben lo que significa Deuteronomio? Sin mirar la Biblia de estudio. ¿Qué es lo que significa Deuteronomio? Segunda ley. Segunda ley o repetición de la ley. Porque ahí Dios, hermano, de Deuteronomio narra cómo Dios le da de nuevo, hermano, le repite la ley al pueblo. Ahora vamos a buscar Deuteronomio 12, 1 y 8. Y después Deuteronomio 28, 63, 64. Deuteronomio 12, verso 1. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo lea. Estos son los estatutos y los decretos que observáis cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que las poseas todos los días que viváis sobre su suelo. Y luego lo llora. Ajá. De ninguna manera habéis
cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Amén. Hermanos, mira este pasaje. Dice la Biblia, hermano, en el verso 1, estos son los estatutos y los decretos que observaréis como, hermano, cuidadosamente. Dice, ahora, dice, para que lo observaréis cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado, para que la poseas todos los días que viváis sobre su suelo. Y el verso 8 dice la razón por la cual Dios le da esa ley y esos estatutos. ¿Cuál era esa razón? Mira el verso 8. Para que ellos no hicieran en la tierra lo que estaban haciendo hasta ahora, hasta ese momento. ¿Y qué es lo que estaban haciendo hasta ese momento? Ellos estaban haciendo, cada quien hacía lo que a ellos les parecía. Y Dios, hermano, como en su gracia, hermano, dio la ley para guardar el pueblo de ese desenfreno de pecado. Usted sabe, hermano, si usted vive, vamos a poner un ejemplo, si usted vive, hermano, en un edificio que tiene 18 plantas, y usted vive con su esposo o su esposa y ustedes dos solos, seguramente ustedes no van a tener, ¿sabe que los edificios tienen balcones? Y hay una puerta que da al balcón, y hay una reja en el balcón, ¿verdad? Usted no va a poner una reja o una baranda en la puerta del balcón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted es adulto y usted puede ir al balcón sin ningún tipo de problema. Pero si usted tiene un niño de meses y empieza a gatear, ¿qué es lo que usted hace, hermano? Usted le pone, ¿qué cosa? La baranda para que el niño no vaya, ¿qué? ¿A dónde? Al balcón, porque si va al balcón, ¿qué le va a pasar? Se va a caer, y si se cae en 18 plantas, se va a matar. Entonces, usted no le pone, los padres no le ponen esa baranda, esa guardadera, hermano, para estropearle el gozo de tirarse por el balcón para abajo, sino para guardarlo de ese peligro. Y es lo mismo que Dios estaba haciendo. Dios le da la ley, nos da la ley para, hermano, guardarnos de ese desenfreno de pecado. Para que ya no hagamos lo mismo como a nosotros nos parece. Y Dios ahí estaba anticipando, hermano, el periodo crítico de la nación que narra Jueces, el libro de Jueces. ¿Cómo termina el libro de Jueces, hermano? El libro de Jueces termina diciendo que, como ya no había jueces en Israel, dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque ignoraron, ¿qué cosa, hermano? La ley de Dios. Ahora bien, hermano, mira Deuteronomio 28, versos 63, 64. Sí, hermana, por favor. Así como Jehová se gozaba en hacerlo bien y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en reunirlos y en destruirlos. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual traes para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparciará por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Gracias, hermano. Fíjate, Dios le está dando ahí las consecuencias de qué. Dios le dice al pueblo que si el pueblo desobedece, ¿qué iba a pasar? Si el pueblo ignoraba esta ley que Dios le estaba dando, ¿qué iba a pasar con ellos, hermano? Dios los iba a ¿qué? A dispersar. Los iba a sacar de la tierra que Dios le había prometido. Ahora, eso nos lleva, hermano, a Josué. El libro, apunta de Deuteronomio 9, 4 al 5, hermano. No nos da tiempo para verlo, pero para que lo lleve a la casa, solamente quiero terminar con esto. Eso nos lleva al libro de Jueces, y Jueces habla prácticamente, hermanos, ¿de qué? Josué, hermano, gracias. Josué habla de qué, hermano, de la conquista de qué, de la tierra. Ahora bien, hermano, mira con atención estos dos pasajes, y con ellos terminamos. Josué 21, versos 43 al 45.
Josué capítulo 21. Dice, de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que habían jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que habían jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todas se cumplieron. Amén. Hermano, usted mire lo que está diciendo ese pasaje. Dice, de esa manera el Señor dio a Israel, ¿qué cosa? ¿Qué le dio Dios a Israel, hermano? Toda, ¿qué cosa? La tierra. Toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Aquí, ¿de qué está hablando aquí? ¿A qué está haciendo referencia, hermano? A la promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿de qué? De una tierra que se la daría a quién? A su descendencia. Dios le dio la tierra al pueblo. Y fíjate, hermano, como dice Josué. Dice, y el Señor, verso 43 dice, de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, ¿y qué? Y habitaron en ella. Fíjate las palabras que usa Josué, que dice aquí, hermano, Josué 43. Y el 44 dice, y el Señor le dio reposo en derredor conforme a qué, hermano, a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y el verso 45 dice, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. La promesa de la tierra, hermano, a Israel, a la descendencia de Abraham, se cumplió parcialmente ¿en quién? En Israel, en la historia de Israel. Ya Israel, hermano, Dios cumplió lo que iba a cumplir con Israel. Y el cumplimiento escatológico, hermano, del final de los tiempos, de esa promesa, está, hermano, ¿en quién? En el cielo nuevo y la tierra nueva que heredaremos, ¿quiénes? Los que estamos en Cristo. Que habla, de la que habla Apocalipsis, exactamente. Ahora bien, hermano, ¿por qué enfatizo en esto? Porque hoy desde hace algunos años para atrás dentro de la iglesia se ha metido una corriente, y de esto hemos hablado en muchas ocasiones, de que hay muchos cristianos hoy que están esperando que Dios le devuelva la tierra a Israel. Y si usted ve las noticias, hay tremendo, los cristianos, hermano, tienen tremendo alboroto, porque si la embajada de fue para Jerusalén y se reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, que los 70 años de Israel, hermano, y hay muchos cristianos que están esperando que Dios, hermano, le devuelva la tierra a Israel, porque Dios se la prometió aquí. ¿Se lo prometió a quién? A Abraham. Pero ya esa promesa, hermano, ya se cumplió. Ya no va a haber, hermano, cuando Cristo venga, nosotros heredaremos que con un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. Ya no tenemos que edificar un templo, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, es el templo de Dios. Hermano, Dios habitó en medio de nosotros en Cristo. Ya no se va a restablecer los sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros como Israel, hermano, ¿sabe? Israel hoy por hoy es una nación como cualquier otro. Y el verdadero pueblo de Dios, hermano, los verdaderos descendientes de Abraham, ¿quiénes son? La iglesia. Hermano, eso es importante para que, hermano, porque no entender esto nos va a llevar a no entender el resto de la Escritura. ¿Verdad? Por eso es que vemos, hermano, que la Biblia dice, Dios cumplió ¿qué cosa? No dijo alguna de las promesas, sino todas las promesas que le había dado. De hecho, hermano, y con esto termino, dice el autor de los Hebreos, que Abraham, cuando dice que Abraham habitó en la tierra, dice, cuando Abraham, creo que hablando de Abraham, fue Abraham, creo que fue Abraham que dijo, habitó en la tierra como ¿qué? Como extranjero, porque esperaba una ciudad cuyo fundamento y arquitecto es ¿quién? Es Cristo, es Dios.
So, Abraham, al que se le dio la promesa, sabía que ese pedazo de tierra era temporal, era nada más el comienzo. Él está esperando algo mejor. Pero los cristianos hoy estamos esperando que Dios le devuelva la tierra a Israel. Usted se da cuenta que no hace sentido, hermano, con la escritura. Nosotros, al igual que Abraham, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia y veremos a Cristo cara a cara. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a terminar en oración. Hermano Joel, despídanos en oración, por favor. Padre nuestro, muchas gracias, Señor. Tú que reinas, Señor, eres grandioso, Padre. Te damos gracias por este día, por este momento, Señor, en el cual, Señor, hemos aprendido de tu palabra, Señor, de tu evangelio. Te damos gracias por este día, por esta tarde, por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Señor, despídenos, Señor, para poder nosotros estar a gusto en casa. Amén. Y te glorificamos, Señor, en tu nombre, Señor. Señor, gracias por todo, Señor, en tu nombre bendito, Señor. Te lo pedimos en tu Hijo amado. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Vayan en paz.